Muy buenas noches, hermanos. Aquí estoy nuevamente evangelizando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Yo hace casi 7 años que le entregué mi vida a Dios, pues cambié las borracheras, ¿verdad? Por la paz y la alegría, la felicidad que Dios le da al hombre. Así es, cambié pues también las fiestas paganas, mundanas y la música mundana también, pues por la alegría y la paz que solamente Dios da, porque a veces nosotros pues buscamos la felicidad en otras cosas, ¿verdad? Así es, y pues la verdad es que la vida mundana pues solo trae pues eh, tristezas, depresiones, miedos, ansiedades, ¿verdad? Y lamentos. Así es. Entonces es bueno, hermanos, buscar de la palabra de Dios. Yo he entendido pues que solo Dios es el que hace feliz al hombre. Solo Dios es el que da el verdadero amor, la verdadera paz y la verdadera felicidad. Solamente Él, porque yo pues probé muchísimas cosas en el camino percaminoso que yo caminaba antes, pero nunca encontré la paz y la alegría, siempre andaba triste, andaba deprimido, andaba con un dolor en mi alma, en mi corazón, y ninguna pastilla pues me lo quitaba, ¿verdad? Pero ahora pues que he conocido la bendita palabra del Señor, pues he entendido pues que solo en Él, ¿verdad? Está la alegría y la paz, y lo más lindo pues que solamente Él nos da la salvación. Hermano, yo como siempre, ¿verdad? Invito a todos a leer la Sagrada Escritura, porque aquí está la verdad. En la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? De que es la palabra de Dios la que los habla directamente. Sí, así es. Y cuando no leemos, pues vivimos en la ignorancia, ¿verdad? Que solamente pues creemos en lo que nos dicen. Así es, otras personas, ¿verdad? Así es, pero cuando nosotros leemos, pues allí nos damos cuenta que es la palabra la que nos dice. Entonces, yo soy una de las personas, pues, que pues yo obedezco a la palabra, ¿verdad? Porque me gusta, pues, eh, hablarle, ¿verdad? De la sana doctrina, porque la sana doctrina es la que los va a llevar hacia el camino de la salvación, hacia el camino de la perfección, hacia el camino de la verdad. Así es, y entonces esta noche yo les voy a hablar acerca de las tentaciones, ¿verdad? Del enemigo, porque en esta vida, ¿verdad? Nosotros tenemos pruebas, tenemos tentaciones, en que estemos, ¿verdad? En la palabra del Señor, siempre las hay. Si así es, nadie pues se escapa, ¿verdad? Pero para un cristiano, las pruebas y las tentaciones pues sirven para profundizar más en la fe. Es decir, pues cuando las superamos, ¿verdad? Tomamos más fuerza, ¿verdad? Salimos fuertes, ¿verdad? En el nombre del Señor, porque Él es el que los levanta, Él es el que los fortalece, Él es el que los anima, ¿verdad? Para seguir adelante, porque su palabra, ¿verdad? Los ha prometido estar con nosotros siempre, en todo momento, en todo tiempo y en todo momento. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y se encuentra en San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y precisamente vamos a hablar de las pruebas, ¿verdad? Y las tentaciones, ¿verdad? Aquí la palabra pues nos va a decir, ¿verdad? Así es, dice, vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús y dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer
40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, de que sí, realmente, ¿verdad? Hay pruebas, hay tentaciones. Aquí precisamente la palabra de Dios nos habla de las tentaciones, de las pruebas, ¿verdad? Como yo les decía antes, que en que estemos en la iglesia, siempre vamos a ser pues tentados, ¿verdad? En diferentes sentidos. El enemigo siempre busca el punto débil del hombre para querer, ¿verdad?, apartarlo de la palabra de Dios. El enemigo es astuto. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8 que el diablo, dice, anda en la tierra como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. ¿Y qué debemos hacer, queridos hermanos, para no ser tentados por el enemigo? Pues primeramente tenemos que llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Primeramente, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida llena de oración, leyendo las Sagradas Escrituras, yendo a las santas misas, asistiendo a los grupos de oración, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos dé fuerza, ¿verdad? Pidiendo, pues, la unción del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos da fortaleza. Es el Espíritu de Dios el que los renueva y el que los ayuda a superar estas tentaciones, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios dice que el Espíritu, dice, condujo a Jesús al desierto, dice, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, dice, sintió hambre y se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Astuto el enemigo, ¿verdad? Cuando sintió hambre Jesús, ahí le dijo, ¿verdad?, que ordenara las piedras que se convirtieran en pan. Hermanos, nosotros tenemos debilidades y a veces el enemigo se aprovecha también de las debilidades y es por eso que tenemos que vivir llenos de la palabra de Dios, porque aquí vemos cómo le dijo a Jesús, ¿verdad? Porque llegó en el momento, dice, pues que él sintió hambre. Entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Óigame bien, hermanos, el enemigo cómo es de astuto, ¿verdad? Cómo busca, ¿verdad? Imagínense cómo es de atrevido, porque Jesús, el que era, ¿verdad?,
100% Dios y 100% hombre, y el enemigo se atrevió, ¿verdad?, a tentarlo. Y de ahí pues no fue solo una vez, sino fueron tres, dice la palabra, y la segunda tentación dice pues que después dice que el diablo, dice, llevó a Jesús, dice, a la parte más alta, dice, de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues la escritura dice que Dios ordenará a sus ángeles para que te lleven y para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Pero Jesús le replicó y le dijo, también dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, queridos hermanos, pues vemos, ¿verdad?, cómo el enemigo, ¿verdad?, es atrevido, ¿verdad? Quiso, ¿verdad?, querer, pues, querer tentar, ¿verdad?, al Señor. Pero el Señor, pues, Él le contestó, ¿verdad?, con palabras sabias, ¿verdad? Porque el enemigo así es, mis queridos hermanos, cuando nosotros, pues, vivimos llenos de oración, pues, estamos con esa armadura de Dios y podemos decirle, ¿verdad?, al diablo, pues, podemos atacarlo, porque la única manera que podemos vencerlo es con la Sagrada Escritura. Como les digo yo, viviendo una vida agradable a la palabra, viviendo una vida a la luz de la palabra, como Dios ordena en obediencia. Por eso yo siempre les digo a las personas, ¿verdad?, luchar en esta vida por dar testimonio de vida, porque un cristiano se conoce, dice la palabra de Dios. Por sus frutos te conoceráis, dice la palabra del Señor. Así es, y entonces pues tenemos pues que dar testimonio de vida, y la única manera de vencer al enemigo pues es, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios, viviendo una vida en obediencia, luchar, luchar, porque no es fácil, ¿verdad? Luchar y ser fiel a Dios, a la palabra del Señor, y ser sincero con el Señor también, porque como les digo, Él conoce nuestro pensar y nuestro sentir. Entonces, cuando nosotros luchamos por llevar una vida agradable a los ojos de Dios, pues Dios sabe que los esforzamos, ¿verdad? Así es. Y la tercera tentación, pues dice a continuación, dice, lo llevó, dice, al monte alto y le mostró todas las ciudades del mundo, dice, con todas sus maravillas, dice. Y le dijo, si te arrodillas y me adoras, te daré todo esto. ¿Cómo es el enemigo, verdad? De atrevido. Y Jesús le dijo, aléjate, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces dice el enemigo, dice el diablo, dice se fue porque no halló manera como vencer, ¿verdad?, a Jesús, porque Él pues era Dios, ¿verdad? Y ese mismo poder que Jesús pues tenía, ¿verdad?, Él como hijo de Dios, pues ese mismo poder, pues nosotros también, ¿verdad?, lo tenemos también cuando vivimos una vida llena de oración, porque nosotros podemos ver en los evangelios Jesús cómo enviaba a sus discípulos, ¿verdad? Y Él les daba poder para sanar a los enfermos, Él les dio poder para echar fuera a los demonios, Él les dio poder para resucitar a los muertos y para hacer milagros, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos
el Espíritu Santo de Dios con nosotros, porque los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, por eso ellos hacían milagros y Jesús pues les dio autoridad, ¿verdad? Para que ellos pues pudieran hacer dichas cosas, milagros, ¿verdad? Prodigios, todo lo que Jesús hacía, también sus discípulos lo hacían. Así es que nosotros también podemos, hermanos, hacer lo mismo, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Si vivimos una vida llena de oración, porque el poder se consigue a través de la oración, el poder se consigue a través de la obediencia. Así es que, pues, es importante, queridos hermanos, tener el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que lo guía a uno, el que ilumina nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos caminar en la luz, podemos caminar en la luz y podemos ver, ¿verdad?, todo lo que es pecado y podemos también, ¿verdad?, despojarlo de todo pecado. Así es, porque la palabra de Dios dice que nada manchado, dice, de entrar al reino de los cielos. Solo dice el de manos limpias, el de corazón limpio y el de mente limpia. Así es, y entonces, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor pues que los dé fuerza, que los dé fortaleza para seguir adelante. Yo quisiera invitar a las personas, ¿verdad?, que conocemos de Dios, que hablemos de la palabra de Dios en las redes sociales. Es importante, queridos hermanos, yo me gozo porque yo pues solo paso escuchando alabanzas, prédicas, y eso me llenan a mí. Quisiera que hubiera mucha gente y por eso esto me ha motivado a mí también a llevar estos mensajes de evangelización a través de las redes sociales. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, pues, hasta aquí ha sido mi mensaje. Espero que esta palabra haya tocado tu mente, tu alma y tu corazón. Así es que, mis queridos hermanos, hay que llenarlos de la palabra de Dios. Hay que pedirle al Señor que los unja con la unción de su Santo Espíritu, que nos llene, para que el Espíritu de Dios queme todo ese pecado, para que el Espíritu de Dios pues nos despoje de todo pecado, los purifique y los santifique. Así es, mis queridos hermanos, así es que este ha sido mi mensaje esta noche. Que Dios los bendiga siempre.